¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos ya en su programa de Familia en Familia. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, dando gracias a Dios por toda la bendición que Él nos concede a través de este día. Hoy, martes, gracias a Dios, es martes. Y estamos en este momento viendo y contemplando pues el compartir con ustedes un poquito acerca de la Lectio Divina, que es pues un método tan antiguo como, estoy hablando de los años del siglo XV, más o menos, pero ya hemos visto un poquito de la historia y sabemos que esto es más antiguo. Desde el Antiguo Testamento ya se ven algunos elementos muy interesantes que se tienen que ir contemplando para ir viendo los pasos de la Lectio Divina en diferentes momentos de la historia de la salvación. Vemos estos pasos: la lectura, la meditación, la invocación, la oración, pero pues ahora se ha hecho como un método que va a ser muy interesante para poder nosotros ir descubriendo, ir trabajando. Muy bien. Nuestros teléfonos 689-7390-91 y 92, 689-7390, 91 y 92. También tenemos teléfonos en Chulavista, área 619-420-1538, 420-1428. Y luego tenemos Denver, Colorado, área 720-229-5642. Y también tenemos, ¿qué otro? Bueno, las redes sociales: Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe, o Monte María Radio y Televisión, y Madre Blanquita MJM. También tenemos nuestra página de internet, es montemaria.org, montemaria.org. Ahí estamos para compartir con todos ustedes. Bueno, rápidamente, como siempre, es necesario ir viendo algunos elementos de los cuales ya hemos trabajado, y empezando con lo que es la definición de la Lectio Divina. Lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Al final de cuentas, este es el elemento que hemos estado repitiendo, y a mí me interesa estar repitiendo porque muchos solamente aprendemos a base de estar repitiendo. Yo no soy brillante, yo soy medio lento, y las cosas me las aprendo a base de estar repite. Es la única, y aún así a veces se me olvida, pero puede ser que no la tenga aquí, pero va afectando, y de tanto estarla repitiendo va formando parte. Es como si la estuviera absorbiendo, digiriendo, para que forme parte de mi vida, de mi pensamiento, de mis sentimientos. Y creo que ustedes son testigos de eso cuando han descubierto la posibilidad de que ya no son iguales que antes. Al ir descubriendo a Dios, vamos cambiando, ¿no? Vamos descubriendo. Ok, esta es la definición de la Lectio Divina. Pasos de la Lectio Divina, mi querida Scarlett. No, es para que ya los apuntara. Ya tiene 3, 4 veces que viene y no me los apunta. Ándele. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura de la palabra. Tercer paso, meditación. Cuarto paso, oración. Quinto paso, contemplación. Y sexto paso, compromiso. Estos son los pasos de la Lectio Divina. Y estábamos, nada más rápidamente, en la invocación. Invocación es dejar actuar al Espíritu Santo. En pocas palabras, ser obedientes a lo que el Espíritu Santo me va marcando. A veces uno me da risa y siempre lo recalco: ay, es que no sé qué es lo que Dios quiere de mí, no lo oigo, no lo escucho. Bueno, ya empezaste con lo básico, a tratar de vivir los mandamientos, a tratar de vivir las obras de misericordia. No digo que las cumplamos siempre, pero si ya estamos tratando de hacerlo, ya estamos en sintonía de poder entender mejor lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? A veces es como, pensamos que Dios es como un consultor vocacional,
¿sí? Te hacen una prueba, bueno, tú te vas a ir para esto, tú tienes aptitudes para esto. Dios no es un consultor vocacional que dice, es que no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Y ya le pregunté, pero no me dice. Pues así como que te va a decir, bueno, quiero que seas esto. O sea, no es para consultar como si fuera un psicólogo, un orientador vocacional se llama, orientador vocacional, que los tienen en las primarias o en la secundaria, en la prepa también, ¿no? En la prepa. Así que van y, a ver, pues, no, pues yo te veo apto que eres para esto, para esto, para esto, para esto. Y ahí. Entonces, no, Dios no funciona así, obviamente, ¿no? Pero, pues es interesante ir descubriendo cómo a veces caemos en estas actitudes o en esta equivocación. Muy bien, entonces, invocación al Espíritu Santo. Y tenemos, ¿qué se necesita para dejar actuar al Espíritu Santo en nosotros? Primero es fe y apertura. Ya hemos visto qué es la fe y que se necesita estar abierto. Segundo, pureza de corazón. Ya también entendíamos qué es la pureza de corazón. Tercero, desprendimiento y docilidad. Cuarto, espíritu de oración. Yo quiero detenerme en esto. Perdón, si ahí todavía falta el quinto y el sexto paso. Nada más que no los menciono hasta que no terminemos el espíritu de oración. El espíritu de oración, o sea, creemos que la oración es solamente estar repitiendo o haciendo rezos. Sí es parte. Pero hemos aprendido cómo, y lo que hemos visto, diferentes momentos de la historia de la salvación, y el pueblo va aprendiendo a orar. Como Moisés, como Abraham, como Jacob, Isaac, como Moisés han ido aprendiendo. Estamos viendo ahorita en el Antiguo Testamento estos elementos que van a ser muy importantes. Ok, entonces vamos a ir descubriendo estos ámbitos que están aquí para que nosotros lo entendamos. En hemos trabajado ya, según aquí tengo anotado, hemos trabajado ya estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla completamente de la oración, el espíritu de oración. Y ya hemos visto rápidamente qué se necesita para que haya oración. Uno que habla, ¿quién es el que habla? Dios. Segundo, yo escucho. Tercero, yo obedezco, ¿sí? Y me abandono. ¿Sí? Es donde empiezo el cuestionamiento. Después de que obedezco, obviamente viene un cuestionamiento natural. Pero es que yo quería esto, pero es que a mí me duele esto, pero es que yo no quiero esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Moisés, pues también Abraham, hasta la Virgen María, pero terminamos sometiéndonos bajo la protección. Entonces sería, Dios habla, yo escucho, yo obedezco, yo me rebelo o me molesto o cuestiono y termino por someterme. Eso es todo la oración, fíjense. Todo lo que implica nada más de la oración. ¿Qué diferencia hay a lo que nosotros normalmente hacemos de oración, verdad? O sea, ¿cómo hacemos la oración normalmente? ¿Sí? La hacemos ahí, Señor, y me pongo a pedir y pedir y pedir y pedir y creo que estoy haciendo oración, cuando es muchísimo más. Ok, en este elemento nos hemos entendido varios aspectos que vamos a ir retomando. Nos quedamos en el número 2500 a la mitad. Habíamos empezado ya Elías, los profetas y la conversión del corazón. Nada más rápidamente, ¿qué hemos visto? Empieza todo en 2558, que es donde empieza la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la oración. Después veíamos, la oración como don de Dios. Es un don, no es algo que yo tengo por mis pistolas, es un regalo y forma parte de la revelación. Dios se revela. Acuérdense, lo vamos a ver. Bueno, ahorita lo retomo. La oración como don de Dios, la oración como alianza y la oración como comunión. Después nos metimos en el capítulo primero. ¿Qué es el capítulo primero? La revelación de la oración. Dios revela cómo acercarnos. Hace rato platicaba con un buen amigo y le decía que una de las cosas importantes en el diálogo con una persona es entender las necesidades de esa persona. ¿Sí? Esto es un secreto a voces,
para las mujeres y los hombres en sus relaciones. Si aprendo a escuchar las necesidades del otro, aprendo a tener una buena comunicación. Y en precisamente, Dios nos revela cómo quiere que nos comuniquemos con Él. ¿Sí? Dios nos revela cómo debemos actuar. Nos está hablando a nosotros. Y lo va revelando para que nosotros podamos acercarnos. Entonces, veíamos en el capítulo primero la revelación de la oración, la llamada universal a la oración. Luego vimos artículo 1 en el Antiguo Testamento. Luego, la promesa y la oración de la fe. Para después Moisés y la oración del mediador, David y la oración del rey. Estábamos empezando Elías, los profetas y la conversión del corazón. Habíamos empezado el 2581. ¿Qué es lo que dice? Para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, las ofrendas de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios Altísimo. ¿Sí? Pero muy cercano, eran llamadas y caminos de la oración. O sea, creo que muchos de estos elementos los tenemos nosotros en nuestra fe, ¿sí? Peregrinaciones, fiestas, sacrificios, ofrendas, incienso, los panes, son signos de la santidad de Dios y de su gloria, ¿sí? Del Dios Altísimo, pero el Dios cercano, ¿sí? El Dios que está cerca de nosotros. Y una de las cosas hermosas de la oración es descubrir que Dios está conmigo, a pesar de mis miserias. Muchas veces nos sentimos solos, humanamente hablando, a pesar de que estemos rodeados de gente. Yo no sé si les ha pasado, a mí frecuentemente. ¿Y dónde encuentro esa fuerza para seguir? En Dios, solamente en Él. Es bonito tener a alguien a tu lado, tu pareja, tus hijos, tu padre, tu madre, tus amigos. Es hermoso, pero por más que los tengas, hay una parte donde nadie puede entrar. Yo lo veo y lo he vivido mucho en mi trabajo como médico, en donde los familiares, por más que quieren acompañar al enfermo, no pueden entrar en el dolor del enfermo. Están ahí y es una bendición increíble, pero el caminar por ese dolor, por más que ames a un ser humano, no puedes entrar ahí. Y ahí es donde muchos se doblan, muchos se caen, por esa soledad. Ahí es donde Dios se hace presente. Dios no nos deja. Y yo lo he visto precisamente con hombres y mujeres que han caído en esos dolores intensos, en esa tristeza, en ese miedo, en esa soledad, en esa traición, en ese sufrimiento humano que se va teniendo y que de alguna manera está ocasionando que muchos tiren la toalla. Así, sabes que ya no aguanto, a la fregada, ya no aguanto esta soledad, ya no aguanto esta tristeza, ya no aguanto este dolor. Claro, ¿quién puede soportar todo eso solo? Nadie. Por eso la oración es el encuentro de Dios que me acompaña. Y ustedes, no sé si hayan tenido esa oportunidad de ver personas que realmente están sufriendo y tienen una paz. Dices, ¿cómo es posible? Y yo que tengo salud, yo que tengo todo, y no me calienta ni el sol, y ando así como que queriendo tirar la toalla, queriendo mandar todo a la fregada. Es precisamente la diferencia, es la oración. Pero no una oración como hemos visto. Es que ya le pide a Dios que me sane, es que ya le pide a Dios que cambie a mi marido por otro porque este no funciona. Ya le pide a Dios que... no, o sea, la oración es que me acompañe, que esté conmigo, que me dé la fuerza. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre una persona
que sabe orar y otra persona que cree que ora. Entonces, por eso es muy importante entender esto. Y nos dice, pero muy cercano, eran llamadas y caminos de la oración. ¿De la qué? Oración. Bueno, sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. ¿Qué es el ritualismo? Es una exageración en ritos que no implican un cambio ni un compromiso interior. Que es, desgraciadamente, a veces los sacerdotes podemos caer en un ritualismo. Hacemos las cosas y no hay una actitud interior. Y es que, imagínense, después de la sexta misa, así como que lo mismo, es, o sea, no es una serie de actos repetidos que sí, o sea, ya se tiene todo un esquema. Y cuando celebro la misa tridentina, es todavía, o sea, más rito, más específico los movimientos, lo que tienes que hacer. Pero si no va acompañado de una espiritualidad, y esa espiritualidad no se trata de poner los ojos en blanco no, o sea, es algo interno, ¿sí? Es algo que se vive. No sé si ustedes hayan visto la película, pero hay unos videos del Padre Pío celebrando la misa. Él no era muy buen predicador, que yo sepa, pero la manera como celebraba la misa, la gente se quedaba. Claro, también la fama que tenía de santo, ¿verdad? Pero la manera de celebrar la misa, la gente iba a verlo. Y dicen que se tardaba media hora con el Santísimo elevado, pero no porque estuviera haciendo otra cosa más que adorando. O sea, cada acto, cada movimiento era un encuentro verdadero con Dios. Perdonen la comparación, tal vez les va a parecer un poquito burdo y vulgar, pero es como cuando se tiene esa intimidad con la pareja, y como que lo mismo, pero cuando hay amor, o sea, hasta unos viscos que te haga el otro, ¡ay, me hizo viscos! No. Eso marca, pero porque va acompañado de ese amor. En el rito, vamos a buscar para que no se me queden, porque se me quedan viendo con una carita, así como que, ¿de qué estás hablando, Willis? Vamos a hablar de este elemento que se me hace muy interesante para comprenderlo. El rito, una serie de actos repetidos con una significación muy, muy importante. Si quieren anotar para que trabajemos sobre elementos muy similares. Dice así, rito, costumbre religiosa, uso o ceremonia. Costumbre religiosa, coma, uso y o ceremonia. Punto y seguido. En general se llama rito. En general se llama rito a la manera o forma. En general se llama rito a la manera o forma de una función religiosa, punto y seguido. En general se llama rito a la manera o forma de una función religiosa. Las palabras y acciones que se ejercen, las palabras y acciones que se ejercen en dicha función, punto y seguido. Punto y seguido. Por ejemplo, el rito de la Santa Misa. Repito todo. En general se llama rito a la manera o forma de una función religiosa, punto y seguido. Las palabras y acciones que se ejercen en dicha función, punto y seguido. Por ejemplo, la Santa Misa. ¿Ok? Va a ser muy interesante esto. Entonces, ¿qué son ritos?
palabras y acciones que tienen una función, ¿sí? En una manera o forma de relacionarme con Dios, ¿sí? Entonces, traducido en términos, si quieren apuntarlo, el rito son palabras y acciones para relacionarme con Dios, ¿sí? El rito son palabras y acciones para relacionarme con Dios, no para relacionarme con la gente, es con Dios. Y aquí es donde ahora yo entiendo con mayor claridad el rito tridentino. El rito tridentino es hermoso porque el sacerdote todo se está relacionando con Dios, no está dándole la espalda a la gente, está de frente a Dios, hablando a Dios en nombre de toda la gente que está ahí acompañándolo. Mucha gente no lo entiende. Y dice, ay, es que eso pues como que no me gusta, porque no entiendo nada. No, es que no se trataba de que entendieras, se trataba de que el sacerdote estaba dialogando con Dios en favor tuyo. Se cambió y se pone de frente en lengua vernácula, y ahí hay una interacción que a veces, que es buena, pero es esa interacción. De repente el sacerdote está hablando con Dios y de repente con el pueblo, y de repente con Dios y de repente con el pueblo, ¿sí? En el rito tridentino, casi el 99% era hacia Dios. Hay momentos en donde el sacerdote se voltea y sí habla con el pueblo, ¿sí? Y el pueblo contesta. Pero independientemente de eso, el problema es cuando lo hacemos mecánicamente y se pierde esa espiritualidad. Por ejemplo, hola, pero cuando viene cargado de toda esa afectividad, hola, ay sí, sonó medio ridículo, ¿verdad? Pero sí va cargado de una, aquí en el rito no va cargado de una emotividad. En la relación de pareja o sí va cargado de una carga emotiva, ¿sí o no? Y en la relación de pareja o con una persona que amas, tiene que ver mucho el estado de ánimo, tiene que ver mucho el sentimiento. Ay, siento, no me toques. Uy. De repente, tócame, de repente no me toques. Pues así como que, pues, ¿quién entiende a las viejas? ¿Quién sabe? Pero también los hombres a veces, sí, también los hombres están de mírame y no me toques. Pero la diferencia en el acto de religarme con Dios no tiene que ver el sentimiento, sino el hecho de saber que estoy delante de Dios. Yo les puedo decir que he celebrado misas sin sentir absolutamente nada. No siento mariposas, no siento ganas, estoy cansado, me duele la cabeza, o traigo diarrea, o me acabo de pelear con alguien, o me orinó mi perro, no sé, pero ahí no tiene que ver nada todo eso. Obviamente el ser humano, el sacerdote, no puede quitarse esa parte, es parte de él, es parte de lo que él es, pero el acto de realizar el rito es sagrado, porque es esa manera de relacionarte ¿con quién? Con Dios. El problema es cuando perdemos este sentido y parece que el sacerdote pues está haciendo todo de una manera mecánica. Yo trato, o sea, no quiero decir que yo hago bien las cosas, porque no, pero trato cuando estoy en ese momento de dirigirme a Dios, estar hablándole a Dios directamente, cuando levanto el pan, la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿no? Y es ver, o sea, son acciones externas, pero que tiene que llevar esa actitud. Le estoy hablando a Dios. Imagínense. Y cuando hago conciencia de ello, me siento chiquito. O sea, me presento ante Dios con todas mis miserias, con todas mis porquerías. Yo digo, ups. Pero es ese acto maravilloso, sagrado, hermoso, un rito
repetición de una. Hay ritos que no son religiosos. Por ejemplo, hay personas que tienen un rito para levantarse y ya lo hacen cada mañana, exactamente lo hacen. Se vuelve un rito, una repetición de actos. ¿Sí? No sé si tengan ustedes ritos para lavarse la boca. O sea, ya cómo lo hacen. Por ejemplo, hay unos que primero mojan el cepillo de dientes y después le ponen la pasta. Hay unos que primero se mojan la boca, y luego ponen son actos repetidos. Claro, obviamente en el sentido real del rito tiene que ver con la fe, con la cuestión religiosa. Pero esto sí nos va a ayudar a entender algunos aspectos. Si vemos esta definición desde el punto de vista del, ¿cómo se llama? Del diccionario, nada más que me abra esta cosa, quién sabe por qué no, bueno, a ver si acá me lo pone. No está funcionando bien el internet. Ok, entonces déjenme ponerles esta definición a nivel del diccionario. El que yo les puse es a nivel de la iglesia, ¿no? Del diccionario en cuestiones. Costumbre o acto que se repite siempre de forma invariable. Por ejemplo, el bañarte. Ya tienes tu rito, hay quienes primero abren la llave y esperan a que se caliente, ¿sí? Luego hacen pues todo ese, se mojan todo, luego cierran la llave, empiezan a enjabonarse, hay quienes lo dejan con la llave abierta, pero se va repitiendo. Obviamente en nuestra relación con Dios, ¿sí? Son prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas. O sea, para celebrar la misa ya hay algo establecido, ya hay algo que se va a hacer así, se va a hacer así, se va a hacer así. Esto va a ser muy interesante, porque nos permite ir viendo algunos ámbitos de lo que es el ritualismo, que es lo que nos está presentando aquí este número. Dice: sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia actos sin un sentido profundo, sin una conciencia de fe. Y esto pues está afectando y sigue afectando hoy en día a todos nosotros como personas de fe. Y dice: sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Ok, te ofrezco esto y dame esto. Se hacía el sacrificio a Dios, pero sin el cambio en el interior. Hay gente que quiere dar dinero para que se le haga una misa y piensa que eso ya se le celebre, no se le celebre una misa en favor de algo, pero no hay una intención en su interior de cambio. Entonces no hay un verdadero acto de adoración a Dios. En el rito estamos manifestando nuestro acto de adoración. Y ya habíamos hablado la vez pasada, creo, ¿cuál es el acto supremo de adoración por excelencia? La Santa Misa, pero la obediencia. La Santa Misa, ¿qué es? La obediencia de Cristo. Se somete y se sacrifica a Él para poder tener este elemento que va a ser muy interesante. Muy bien. Entonces dice: el problema, sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas antes y después del destierro. O sea, el problema con el pueblo, que estaba repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero si no hay una educación y un cambio en el interior, no pasa a ser actos externos que no encuentran sentido. Por eso, cuando mucha gente va a misa, ¡ay no, qué aburrido! Pues obviamente, si no hay fe, si no hay esa conciencia, pues ¡ay, qué aburrido! ¡Ay, voy a esta misa porque el padre me divierte! ¿En serio? ¡Ay no, esta porque el padre está bien guapo!
Hay quienes van a ver al padrecito. Y entonces, imagínate. O yo como cuando estaba joven, yo iba a misa de jóvenes, pero no iba por la misa, iba por las muchachas. La verdad. Pero al menos ya iba. Fue un inicio de algo que me acuerdo que me gustaba porque iban las muchachas y iban así, bien así, como que, y yo ahí daba botas, ¿no? Entonces, ese es el problema, cuando no entendemos el significado real de lo que estamos celebrando. Entonces, se necesita haber una educación en la fe. Esto se llama catecismo. Catecismo. La enseña. Obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no quiere decir que ya hablara de catecismo, pero sí de educación en la fe. El profeta, ¿qué hacía? Educaba. ¡Ey, Israel! ¿De qué sirve que presentes tus sacrificios si no hay un cambio en tu corazón? ¡Ey! Y el profeta iba y hablaba al rey y hablaba al pueblo, arrepiéntanse. Acuérdense de Jonás, ¿sí o no? Jonás, ¡ey, arrepiéntanse! Va a pasar esto. Y el pueblo y el rey se arrepintió y cambió. El profeta Isaías, que le está diciendo, hey, dejen de esas cosas, no entendieron y fueron desterrados. Ezequiel, que también está hablando, o sea, todos los profetas van a educar en la fe. Oigan, ¿y nosotros qué somos? Profetas. En nuestro bautizo somos sacerdotes, profetas y reyes. Tenemos que hacer precisamente esto. Era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas antes y después del destierro, que es el momento cuando el pueblo judío es tomado a la fuerza y llevado a lo que va a ser esta situación de Babilonia, ¿no? Donde van a estar desterrados por mucho tiempo. Ok, esto sería el 2581. ¿Preguntas? Aparte de que se me están durmiendo, Negrito, yo sé que tú sí me estás poniendo atención. ¿Tienes alguna pregunta? No es cierto. Ok. Por favor, cuando vayan a misa, es necesario que ustedes recuerden que son actos de adoración a Dios, donde vivimos y entendemos y comprendemos toda la grandeza del amor de Dios por nosotros. Y tiene que ir una carga de aceptación. A veces puedes tener sentimientos bonitos, pero más que sentimientos, es mi voluntad que se está sometiendo a Dios. Entonces, desgraciadamente, me toca ver personas que van a misa por cumplir, pero no por vivir. Es el cumplimiento. Yo juego con las palabras, cumplo porque miento. Si estoy aquí, pero no estoy adorando a Dios. Bueno, al menos van a misa, ¿no? Ya de perdida. Pero no hay que quedarnos en eso. Hay gente que ni va a misa, pero lo ideal es eso. Es un elemento muy importante. Vamos al número, ya que no hay preguntas y que ustedes son muy inteligentes. Vámonos al siguiente número, 2582. ¿Qué es lo que nos dice este número? Elías es el padre de los profetas. Elías es el padre de los profetas. Coma, bueno, no lo estoy dictando, ¿verdad? De la raza de los que buscan a Dios, de los que persiguen su faz. Aquí hay algo nuevo. Quiero que lo busquen rápidamente. Salmo 24, versículos del 1 al 4. Rápidamente. Salmo 24, del 1 al 4. Para que veamos de qué se trata esto. La raza de los que buscan a Dios. Hay un grupo que se llama Buscadores de Cristo, ¿sí? Creo que todavía no lo encuentran. Es broma, es broma. Es broma, es broma.
A ver, ¿ya lo tenemos? 24. Manolito, pásame. Se me olvidó que no está la monjita. Yo estaba esperando a ver quién lo va a leer. Y va a ser muy interesante. ¿Qué es lo que nos dice este? Salmo 24. Ay, ay, ay. Dice: de Yahvé es la tierra y cuanto la llena, el orbe y cuantos lo habitan, pues él lo fundó sobre los mares, lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién podrá estar en su recinto, en su santo recinto? El de manos limpias y puro corazón, el que no suspira por los ídolos ni jura con engaño. Ese logrará la bendición de Yahvé, el perdón de Dios, su Salvador. Fíjense, esta es la generación que lo busca, la que acude a tu presencia, Dios de Jacob. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Buscadores. La raza que busca a Dios. La raza humana es la raza que busca a Dios. ¿Sí? Los animales no buscan a Dios, las plantas no buscan a Dios, la raza humana. Y dentro de la raza humana hay quienes libremente han aceptado alejarse de Dios y buscar otros dioses, hacerse otros dioses. He ahí el materialismo, he ahí la idolatría, que es el culto que se le debe a Dios. ¿Cómo se le llama? Latría. Cuando quitamos a Dios se le llama idolatría. Elías es el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, de los que persiguen su faz. Qué hermoso es que toda nuestra vida sea estar buscando a Dios. En todo lo que hago. Empieza una relación, busca a Dios. Empieza un trabajo, busca a Dios. Desgraciadamente, toda nuestra vida primero buscamos otras cosas. Y ya después quieres buscar a Dios, pues en el garrapata de tu marido, en la mujer que a lo mejor nunca le preguntaste a Dios si fuera para ti. Y no quiere decir que no lo puedas encontrar. Sí, pues lo vamos a encontrar. Pero el problema es qué es lo que buscamos en una relación. No buscamos a Dios. Buscamos el sentir bien. Que no es que esto sea malo. Tengo que aprender a buscar a Dios. Cristo nos enseña a buscar a Dios desde el sufrimiento, desde la cruz. Incluso, ¿cuáles son las palabras de Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué? O sea, ¿qué está haciendo? Buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios. Obviamente no está diciendo cara a cara que se le ponga aquí. Vuelvo al ejemplo, lo que es descubrir la presencia de Dios en mi vida. Eso es a lo que nos lleva la oración. Por eso es un espíritu de oración. Es una forma de vida. La oración es una forma que nosotros tenemos que ir entendiendo. Dice, su nombre, el Señor es mi Dios, anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo. Santiago nos remite a él para incitarnos a orar. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Vamos a ver a qué se refiere. Entonces, Elías es el padre de los profetas, así es considerado, de la raza de los que buscan a Dios, de los que persiguen su faz. Ya entendimos esto. Por favor, quieren verdaderamente hacer oración. En cada cosa que hagan, busquen a Dios. Y ya están haciendo oración. Aunque no estén de rodillas ni estén rezando el rosario. Ya estoy buscando a Dios. Ya estoy viviendo en una oración continua, buscando la faz. Y esto nos lleva también a aprender a buscarlo desde el dolor, desde la tristeza, desde la traición, desde la soledad. Todos estos elementos. Dice, su nombre, el Señor es mi Dios, anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo. Busquemos Primera de Reyes 18:39. Primera de Reyes 18:39.
y vamos a ver qué es lo que nos dice. 18:39. Es el famoso sacrificio del Carmelo, página 407. ¿Sí? Voy a leerle desde el 20 para que lo entendamos, qué es lo que se da. Fíjense, ¿ya lo tenemos? Scarlett, casi, casi. Sí, cuando sea eso, hazle así con el dedito y se levanta. Para que no usen los labios y la saliva porque se van rompiendo, se van dañando las páginas. Dice, Ahab hizo un llamamiento entre todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? Si Yahvé es el Dios, seguidlo. Si Baal lo es, seguid a Baal. El pueblo no respondió palabra, pues si no se querían comprometer. Elías les dijo, ¿quedo yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450? Que nos den 2 novillos, que ellos elijan uno, lo despedacen y lo acomoden sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, y tampoco prenderé fuego. Clamaréis invocando al nombre de vuestro Dios. Yo clamaré invocando el nombre de Yahvé. Y el Dios que responda por el fuego, ese es el Dios. Todo el pueblo respondió, está bien lo que propones. Elías dijo a los profetas de Baal, elegid un novillo, prepárenlo vosotros primero, pues sois más numerosos. Clamad invocando el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando en torno al altar que habían hecho. Al mediodía, Elías se puso a burlarse de ellos y decía, gritad con voz fuerte, porque Él es el Dios, pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará de camino, tal vez esté dormido y despierta. ¿Quién dice que no hay buen humor en el Antiguo Testamento, no? Sarcasmo ahí. Dice, y despertará, gritaron con voz más fuerte, haciéndose incisiones según su costumbre con cuchillos, lancetas hasta chorrear la sangre por sus cuerpos. ¿A qué les recuerda esta parte? ¿Quién hace esto hoy en día? Los jóvenes que se cortan el cuerpo. No me voy a meter en esto, pero esto tiene que ver mucho con el satanismo. Pero bueno, ok. Dice, pasado el mediodía pasado el mediodía se pusieron a hacer el profeta hasta la hora de la presentación de la ofrenda, pero no hubo voz, no hubo quien escuchara ni quien respondiera. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él, entonces él restauró el altar de Yahvé que estaba demolido. Elías tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, sobre el que viniera la palabra de Yahvé. Tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé e hizo alrededor una zanja de la capacidad de un par de arrobas de sembrado. Dispuso la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Dijo luego, llenen de agua 4 tinajas y derrámenlas sobre el holocausto y sobre la leña. Así lo hicieron. Dijo, hacedlo segunda vez, y segunda vez lo hicieron. Dijo, hacedlo tercera vez, y tercera vez lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar e incluso la zanja se llenó de agua. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme para que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios y que tú has convertido sus corazones. Cayó el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la leña y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio,
cayeron rostro en tierra y exclamaron: Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios, ¿sí? Que es precisamente el Señor es mi Dios. Es esa acción y en esa confianza. Aquí la vamos a tener que dejar porque ya se nos acabó el tiempo, ¿sí? Nos quedamos en el 2582. Si se dan cuenta, no avanzamos mucho en cuanto a números, pero lo que nos va enseñando el Señor. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor, que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, continúen con nuestra programación, pero recuerden este mensaje: Dios es amor y te ama.